Mi nombre es Silvia. Tengo 38 años y soy ama de casa a medio tiempo. Mi única hija, Melody, se graduó el año pasado y se mudó a su propio lugar. Así que ahora vivo con mi esposo Víctor, que tiene 50 años. Después de terminar de criar a Melody, sentí que por fin tenía un poco más de tiempo para mí, pero mi vida dio un giro inesperado. Mi esposo y yo nos conocimos en una cita a ciegas. Desde el primer día nos caímos bien, todo fue muy rápido y nos casamos en poco tiempo. Tuvimos una hija, que fue una bendición, aunque, al ser mi primera experiencia criando a una niña, estaba decidida a hacerlo lo mejor posible. Dejé mi trabajo cuando ella nació y me convertí en madre a tiempo completo. Me encargaba de todo, las tareas domésticas, el cuidado de la niña, todo, mientras mi esposo no estaba en casa. Si llegaba temprano del trabajo, prefería ir a beber algo con sus amigos, y en sus días libres se dedicaba a salir a divertirse. Si no hacía eso, se pasaba el día encerrado en su habitación, sin hacer nada. Sin embargo, tenía una actitud de desprecio hacia mí, como si ser ama de casa fuera un trabajo fácil. Decía cosas como que las amas de casa no hacíamos nada, que simplemente disfrutábamos de la vida sin preocupaciones. Estaba tan desconectado de la realidad que empecé a considerar la opción de divorciarme, aunque no quería hacerlo solo porque no cooperaba conmigo o porque su actitud era desagradable. Pensé que lo mejor para nuestra hija sería que ambos padres estuvieran juntos, así que decidí cambiar mi perspectiva y seguir adelante con mi matrimonio. Al menos por ahora, decidí criar a mi hija por mi cuenta, sin depender de nadie. Mi marido solo era útil para traer el sueldo a casa, y eso funcionó durante un tiempo, pero cuando mi hija comenzó la secundaria, las cosas cambiaron. Mi marido empezó a sacar dinero de la casa para pagar por el equipo de su empresa, por entretenimiento relacionado con su trabajo y otras cosas bajo el pretexto de necesidades empresariales. Esto me quitaba grandes cantidades de dinero, y como resultado, las finanzas de la familia se volvieron tensas. Entonces, comencé a trabajar a tiempo parcial para ayudar, pero aún así, mi esposo siempre encontraba una razón para quejarse de mí. No intentaba ni hablar de trabajo con él, porque su respuesta siempre era algo como: eres solo una trabajadora a medio tiempo. ¿Qué tipo de trabajo puede hacer una mujer? Es tan fácil como jugar. Probablemente no tenía respeto por las mujeres en general, y aunque intentaba hacer lo contrario, sentía que algún día le demostraría lo que valgo. Una noche de invierno, el teléfono de casa sonó. Era mi tío, el hermano de mi madre, quien me informó que mi madre había sido trasladada al hospital en estado crítico. Me dio el nombre del hospital y me preparé para ir. Desperté a mi esposo. Le rogué que consiguiera el coche y me llevara al hospital. Mi madre había estado viviendo sola desde la muerte de mi padre unos años antes. Mi padre era un hombre fuerte y confiable, que amaba a mi madre, y siempre los vi juntos, disfrutando de una vida tranquila. Tras su muerte, mi madre vivió modestamente, pero yo siempre podía ir a hablar con ella sobre cualquier preocupación, incluso sobre las palabras y actitudes de mi esposo. No podía creer que mi madre estuviera tan mal. Mientras íbamos camino al hospital, me sentaba en el asiento del pasajero, rezando para que ella aguantara. Al llegar, me encontré con mi tío y otros familiares. Según lo que me contaron, mi madre se despertó en medio de la noche con un fuerte dolor en el pecho. No sabía si llamar o no a la ambulancia, pero finalmente lo hizo, después de que mi tío la instara a hacerlo. Él vivía cerca y acudió a su casa de inmediato para acompañarla a urgencias. Nunca podré agradecerle lo suficiente a mi tío por todo lo que hizo. Al llegar al hospital, mi madre ya estaba inconsciente, y no pude hablar con ella. El doctor que la atendió me informó que tardaría un tiempo antes de que su situación se estabilizara, pero que estaba en estado crítico. Mis familiares y yo nos reunimos a su lado, llamándola y alentándola, esperando que se aferrara a la vida. Todos comenzamos a hablar sobre los arreglos que había que hacer, pero de repente escuché una voz quejándose. ¿Finalmente terminaste? Me llamaste en medio de la noche y me hiciste perder el tiempo. Hey, vamos a casa, decía mi esposo, mientras se sentaba en una silla en la esquina de la habitación, claramente frustrado. Estaba tan preocupada por mi madre que olvidé que él estaba allí. Sentí una mezcla de cansancio y desdén. Le pedí, con calma, que se fuera. Por favor, vete a casa sin mí, le dije, aunque mi madre estaba inconsciente. No quería que siguiera diciendo más palabras desagradables que pudieran llegar a sus oídos. Quería que se fuera de allí lo antes posible. Mi esposo, con su actitud arrogante, exageró aún más. Ella me hizo perder mi tiempo. ¿Para qué? Ni siquiera tiene dinero para irse. Era una vieja bruja inútil hasta el final, ¿verdad? Después de que él se fue, el ambiente en la habitación se llenó de preocupación por mí. Respiré profundamente para calmarme y les agradecí a los demás por su apoyo. Está bien,
no se preocupen. He decidido divorciarme de él. Regresé a casa justo cuando mi esposo se fue a trabajar. Inmediatamente empecé a empacar lo esencial en una caja. Hice una entrega a la casa de mi tío y salí con mis pertenencias personales para contarle lo que había sucedido. La verdad es que había estado planeando divorciarme de mi marido en cuanto llegara a la edad de jubilación en unos años. Pero el comentario de esa noche en el hospital aceleró mi decisión. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo que alguien que hablaba tan mal de mi madre. Así que tomé una habitación en un hotel de negocios por el momento y me puse en contacto con el abogado con el que había estado consultando durante algún tiempo. Esa misma noche, recibí una llamada en mi celular. Era mi esposo. ¿Quién es el dueño de tu casa? Tu madre todavía está en el hospital. No tienes que cuidarla, ¿verdad? Quiero decir, el funeral ni siquiera ha llegado. ¿Por qué no vienes a casa y cocinas la cena? Mi paciencia se agotó. Por favor, déjame en paz. No volveré más a casa. Víctor, me estoy divorciando de ti. Al escuchar eso, mi esposo se rió, como si todo fuera una broma. Si puedes hacerlo, hazlo. Eres solo una ama de casa con un trabajo a medio tiempo. Y colgó el teléfono. Sin embargo, unos días después, volvió a llamar. Esta vez, su tono era completamente diferente. ¿Qué es esto? ¿Qué son esos papeles de divorcio y demandas de pensión alimenticia? La voz de mi esposo estaba llena de impaciencia, pero yo, por el contrario, me mantenía tranquila. Te dije que me divorciaría de ti. La pensión alimenticia está justificada por la angustia mental que he sufrido por tu culpa. ¿Qué estás diciendo?, replicó él. He pasado por esas horribles situaciones que alguna vez me dijiste. Todo lo documenté en mi diario y en mi blog. Mis abogados dijeron que eso sería una buena evidencia. ¿Qué evidencia?, respondió, claramente sin comprender. Supongo que no tenía idea de que había estado trabajando para un divorcio a sus espaldas. De todos modos, cualquier otra comunicación sobre el divorcio tendría que ir a través de mi abogado. Eso fue todo lo que dije antes de colgar. Poco tiempo después, finalicé el divorcio. Nuestros ahorros de $200,000 se dividirían entre nosotros, pero su parte se destinó completamente a la pensión alimenticia por el acoso. Al final, acordamos que yo recibiría toda la cantidad. Por supuesto, mi esposo no aceptó esos términos desde el principio. No existe tal cosa como la parte de la esposa, dijo. Me la gané, si te haces cargo de la casa de tu madre inútil, que también es mía. El abogado le explicó calmadamente la situación a mi esposo cada vez que teníamos que ir a mediación o al tribunal. Esto costará mucho dinero. ¿Es eso lo que quieres?, le dijo. Mi abogado logró silenciar a mi esposo durante esos momentos tensos. Finalmente, todo se resolvió. Mi esposo, con rabia, dijo, tomaste todo mi dinero. Perra, ¿estás bien? El abogado me miró con cara amarga y me dijo que estaba preocupado por mí, pero que, sinceramente, las palabras de mi marido no me afectarían en absoluto. Sonaban como el aullido de un perdedor. Menos de 2 meses después de que el divorcio se finalizara, mi madre dio su último suspiro. Con la ayuda de mis familiares, organicé todo lo relacionado con su funeral y su última despedida. Poco después, recibí una llamada de mi tío y su esposa. Querían verme lo antes posible, aunque estaba un poco nerviosa. Decidí ir. Cuando llegamos al restaurante, estábamos pensando en marcharnos, pero al verlos, mi tío tomó la iniciativa. De hecho, poco después, recibí una llamada de Víctor, queriendo pedir dinero prestado. Sabía de mi divorcio y de cómo había sucedido, y si hubiera contestado el teléfono, probablemente le habría gritado y colgado de inmediato. Pero, en lugar de mí, fue mi esposa quien levantó el teléfono. Sí, fui yo quien habló con Víctor, dijo. Sabía lo que estaba pasando contigo, y también lo sabía él. Había oído hablar de su arrebato en la habitación del hospital, así que no tenía intención de prestarle dinero desde el principio, pero aún así, sentía curiosidad por saber qué tenía que decir. Fingió mostrar simpatía y me preguntó por qué no tenía dinero. Actuaba como si me hubiera engañado. ¿Verdad, tía? Pero, en serio, ¿por qué necesitaba dinero?, me pregunté a mí misma. Claro, había recibido los ahorros del divorcio, pero mi exmarido tenía un trabajo, así que, teóricamente, debería estar recibiendo su salario. Él siempre apostó su sueldo cada vez que se quedaba sin dinero y pedía préstamos a las compañías de crédito al consumo. Obviamente, terminó sin dinero, y las compañías de crédito embargaron su salario. Cuando su jefe se enteró de su situación, Víctor se jubiló anticipadamente. Vaya desastre. Pero, ¿no recibió una indemnización y un salario al retirarse antes de tiempo? Pues bien,
El sistema de pago por adelantado estaba relacionado con lo que habría recibido si hubiera trabajado hasta la jubilación. Como se jubiló antes, tuvo que pagar la diferencia cuando dejó el trabajo. Ya no pudo pedir más préstamos y no pudo encontrar otro trabajo, por lo que eso explicó sus problemas financieros. No sabía que él estaba aprovechando ese sistema de pago por adelantado. Recuerdo vagamente que dejó de mostrarme sus recibos de sueldo en algún momento. Estoy bastante segura de que fue cuando comenzó a utilizar ese esquema de pago. Después de escuchar todo eso, simplemente le dije, oh, Dios mío, déjame hablar con mi marido al respecto, y colgué el teléfono. Mi tía se rió, como si estuviera entretenida con la situación. Más tarde, me enteré de que mi exmarido había llamado no solo a mi tío, sino a todos mis familiares, pidiéndoles que le prestaran dinero. ¿Cómo podría mi familia prestarle dinero? Especialmente aquellos que estuvieron en el velorio y la ceremonia de despedida, ellos también sabían de sus arrebatos en el hospital. No tenía ninguna simpatía por mi exmarido. Supongo que se quedó sin personas a las que recurrir. Un día, recibí una llamada de un número desconocido en mi celular. Hola, ha pasado un tiempo. ¿Cómo van las cosas? Era mi exmarido. Su voz sonaba diferente, como nunca la había escuchado antes. Cuando nos casamos, me ponía la piel de gallina escucharla tan pegajosa. Me dijo, fui a ver la casa de tu mamá, está en construcción. ¿Vas a vivir allí después de la renovación? No, respondí, la estoy alquilando. Cuéntame la verdad, insistió, ¿vas a vivir allí? No quería decirle que había considerado vivir allí, pero mi exmarido sabía dónde estaba, y pensaba que podría ser peligroso, así que decidí no hacerlo. Tampoco quería darle toda la historia. Entonces, ¿dónde vives ahora?, preguntó. Eso no te lo diría, respondí, es un condominio con un conserje en la entrada donde no puedes entrar caminando. ¿Qué condominio?, preguntó, sorprendido. Mi exmarido se quedó sin palabras por la sorpresa. No me extraña, pensé, mi madre me dejó una fortuna, que era muy desproporcionada respecto a la pensión alimenticia que recibí. La historia comenzó cuando mi padre falleció hace unos años. Era contador de impuestos, y durante su enfermedad le pidió a un compañero de su profesión que cuidara de mi madre y de mi herencia. Desde que mi padre murió, ya estaba preocupada por el manejo del dinero de mi exmarido. Por eso, había considerado desheredar a mi madre. Al final, mi padre me dejó una enorme propiedad sin que mi exmarido lo supiera. Cuando me preguntó sobre la herencia de mi padre, le mentí, diciéndole que estaba negativa debido a la hipoteca de la casa. Renuncié a ella. Mi exmarido aceptó la mentira fácilmente y no volvió a preguntar sobre la herencia. Ahora, he heredado todo lo que mi padre dejó, todo gestionado por mi madre, y aunque mi exmarido intentara reclamarlo, está a salvo porque ya estamos divorciados. Desde que mi padre murió, ya estaba preocupada por el manejo del dinero de mi exmarido. Por eso, había considerado desheredar a mi madre. Al final, mi padre me dejó una enorme propiedad sin que mi exmarido lo supiera. Cuando me preguntó sobre la herencia de mi padre, le mentí, diciéndole que estaba negativa debido a la hipoteca de la casa. Renuncié a ella. Mi exmarido aceptó la mentira fácilmente y no volvió a preguntar sobre la herencia. Ahora, he heredado todo lo que mi padre dejó, todo gestionado por mi madre, y aunque mi exmarido intentara reclamarlo, está a salvo porque ya estamos divorciados. Mi madre era una mujer modesta, siempre usaba ropa sencilla pero de buena calidad, que durara. Creo que eso fue lo que llevó a mi exmarido a pensar que mi madre era pobre. Nunca imaginó lo que realmente estaba pasando ni de dónde venía el dinero. Si puedes pagar un departamento, ¿por qué no me prestas algo de dinero?, dijo, su tono desesperado. De acuerdo, Silvia. Por favor, continuó, incluso tuvimos un hijo juntos. Lo único por lo que te agradezco es por haber conocido a Melody, pero eso es todo lo que me dejaste, criándola sola. Siempre me menospreciaba, y el tiempo que pasamos juntos como pareja fue simplemente insoportable. ¿De verdad crees que te ayudaría?, respondí, vaya, dejemos el pasado atrás y volvamos a estar juntos. Absolutamente no, dije sin dudarlo. Además, eres un empleado a tiempo completo, ¿verdad? Te pagan, claro, a diferencia de un trabajador a tiempo parcial como yo, y si sigues trabajando unos años más, recibirás un bono de jubilación, ¿no? Música. ¿Qué pasa? ¿Algo malo? Recibirás un bono de jubilación, ¿verdad? Será mejor que lo uses sabiamente. Entonces, adiós. Terminé lo que quería decir y colgué el teléfono, fingiendo no saber nada sobre su crisis financiera. Me sentía avergonzada de haber estado casada con ese hombre. Bloqueé el número en el que solía llamarme para evitar más contacto. 6 meses después, un día, mi hija Melody vino a quedarse conmigo. Mamá,
Te amo, dijo mientras miraba a su alrededor en mi nuevo lugar. Desearía poder vivir en una casa como esta algún día. Melody, tu lugar también es lindo, respondí. Dijiste que te gustaba, ¿no? Es cierto, pero no puedo pagar una habitación como esta con mi salario. Aunque apenas esté en mi primer año, dijo mientras tomaba un sorbo de su café después de la cena y sonreía. Verla sonreír me daba paz en el corazón. Mi exmarido rara vez era mencionado entre nosotras, lo que me tranquilizaba. Mamá, en realidad, hay alguien que me gustaría que conocieras, dijo Melody un poco tímida. Oh, ¿en serio tienes novio? ¿Cómo es? Bueno, ya sabes, no te rías, pero es abogado fiscal, dijo, riendo. ¿Qué abogado fiscal? Le respondí sorprendida. Sí, ¿puedes creerlo? Añadió ella, sonriendo. Y hay más. Un día, mientras estaba en su habitación, encontré un libro en su estante, lo hojeé y me di cuenta de que era el que escribió mi padre. Pensé que era el destino. Vaya, Melody, qué linda coincidencia. El abuelo debe estar muy feliz. Mi hija sonrió tímidamente, y pude ver en sus ojos la esperanza de un futuro brillante. Esperaba el día en que la viera con su futuro esposo, a su lado, con una sonrisa gentil, sabiendo que su vida avanzaba en una dirección mucho mejor que la mía alguna vez lo hizo.